La ingeniería informática ha cambiado el mundo, pero ¿sabemos sobrevivir en la selva digital? Esta es una de las premisas de El Selfie de Galileo, un brillante ensayo escrito por Carlos Elías, catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y experto en nuevas tecnologías. De realidad virtual, de Big Data o Big Data, de redes sociales, de hackers y ciberguerras, vamos a hablar con Carlos Elías. Carlos, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchas gracias. Por empezar, por el título. ¿Quiénes son los Galileo Galilei de nuestro tiempo? Estoy pensando tal vez en Zuckerberg, en Steve Jobs, en Bill Gates. Sí, posiblemente, pero yo creo que cualquier hacker, cualquier persona que quiera transformar el mundo en el que vive y cualquier persona que quiera introducirse en la plataforma en la que vivimos, en cualquier elemento, para explicar qué sucede y sobre todo para desvelar qué nos quieren ocultar. Yo creo que eso era algo importante en la época de Galileo y por lo cual Galileo yo creo que es uno de los científicos más relevantes y el primero que utilizó el método científico. Pero te lo preguntaba al principio, ¿tú crees que Gates, Jobs y esta gente no llegan a ser, ¿no? No, o sea, yo creo que hay una diferencia, yo creo que cualquier persona que cambie el modelo, que quiera cambiar el modelo, se puede decir que es una especie de disidente, y los disidentes siempre son importantes, sobre todo en la cultura occidental. Yo eso lo dejo claro en el libro. Yo creo que Galileo es el primer científico de la época moderna, es alguien que lucha contra el poder, para que se vea la verdad, y eso yo creo que en estos momentos no hay una persona, no creo que Bill Gates luche contra el poder, ni creo que Zuckerberg luche contra el poder. Sí que lo creo en lo que es la ética hacker. Ellos tienen un poco de la ética hacker, pero en general los hackers creo que son los nuevos Galileo. Sí, además Galileo y Giordano fueron perseguidos en su tiempo y en cambio Gates, Zuckerberg y Jobs son héroes. Sí. Pero no Julian Assange o, por ejemplo, Snowden. Quiero decirte, en ese sentido estos se parecen más y es lo que yo sugiero en el libro, que a lo mejor Assange es el nuevo Galileo. Las nuevas tecnologías, Carlos, mueven actualmente el mundo. ¿Cómo sobrevivimos? Lo planteaba yo al principio. ¿Cómo sobrevivimos en la selva digital? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados todas las generaciones? ¿Están preparados los menores de 30 años? Yo creo que la selva digital tiene dos campos muy interesantes. Por un lado, es más complicado buscar información verdadera, es decir, hay mucha información, pero cómo localizarla, y uno de los elementos que yo analizo es Wikipedia. Wikipedia se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Es verdad que los términos que no son controvertidos, por ejemplo, el término átomo o electrón, etcétera, bueno, pues tú lo puedes ver en Wikipedia y yo creo que tiene una buena definición, pero lo que son controvertidos, los personajes complejos, por ejemplo Hugo Chávez, Rajoy, etcétera, términos controvertidos como homeopatía, etcétera, ahí hay una especie de, o vacunas o antivacunas, etcétera, es un campo de batalla ideológico. Entonces hoy en día hay que saber mucho para cuando accedes a internet saber qué es lo verdadero y qué es lo no verdadero, y ahí desde mi punto de vista yo creo que hay una vía interesante para los periodistas, porque los periodistas yo siempre digo que el periodismo y la ciencia tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Y en ese sentido necesitamos gente que nos diga cuál es la verdad, porque la inteligencia colectiva muchas veces no te la dice. Lo que me parece increíble, por ejemplo, en Wikipedia, es que cualquiera pueda escribir cualquier cosa sobre cualquier biografía. Sí. Es que eso es verdad que es un problema, también es una de sus grandezas, de lo que se llama inteligencia colectiva, pero también es uno de sus problemas, y especialmente en determinadas áreas. Antes, por ejemplo, en la Enciclopedia Británica, el término de radioactividad lo escribió Madame Curie, o el ADN lo escribía Watson, que fue el que descubrió el ADN. Entonces, si tú querías saber lo que era la vacuna o lo que era una vacuna, con saber el abecedario y saber que iba con V, ya ibas a la Enciclopedia Británica, a la Espasa, y buscabas, y esa entrada la había hecho alguien que sabía mucho del tema. Hoy en día no, tú puedes ir a la entrada de vacunas en Wikipedia y depende del día en el que vaya, habrá sido editada y contraeditada por los que están a favor de las vacunas o antivacunas, etcétera. Y claro, tú tienes que tener mucho conocimiento para poder buscar ahí. Eso es un problema de la selva digital. Yo voy a Wikipedia, escribo cualquier tontería sobre las vacunas y durante un tiempo hasta que me lo rebatan. Sí. Sostienes, Carlos, en el libro que cada vez vivimos más en una realidad virtual, que una cosa es la realidad y otra la percepción que tenemos de ella.
Desarrollalo, por favor. Sí, yo creo que yo concibo el término de ciberrealidad, en el sentido en que vivimos en dos realidades, la realidad real y la realidad virtual, pero cada vez más gente, por ejemplo, se concibe un avatar dentro de un multijuego multijugador y tiene una vida ahí y luego tiene otra vida en la vida real. Pero no solamente eso, sino que están conectadas. Uno de los capítulos se refiere a las dos campañas electorales de Obama. Y una de las cosas más interesantes que yo vi en la primera campaña, que la analicé, en ese momento había un multijugador que se llamaba Second Life, y por ejemplo Obama, una de las cosas interesantes es que él hacía mítines, tenía un personaje y hacía mítines en Second Life, y era más seguido en Second Life. Pero por otro lado, había incluso informadores, de hecho la agencia Reuters dedicó un avatar para Second Life, e informaban en Second Life de la realidad real, es decir, gente que ya no era capaz de ver el informativo en la realidad real, en Second Life sí lo veía. Pero es que además luego nosotros en la vida real, por ejemplo, un meeting que dio Gaspar Llamazares en Second Life sí que fue seguido por los medios, como novedad, obviamente, por los medios reales. Entonces hay una interacción entre lo que es virtual y lo que es real. Y de hecho, los primeros apoyos que tuvo Obama fue en ese mundo virtual. Y al final llegó a presidente real del país más potente del mundo. Luego seguimos hablando de Obama y de la política y de esto que estás comentando. Pero otro ejemplo de realidad virtual lo tenemos en la economía. La economía está dominada por transacciones informáticas, donde los inversores pues, toman decisiones que afectan a la vida real. En algunos casos no son los inversores, son las máquinas, ¿no? Sí. Estamos en un capitalismo de casino virtual. Uno de los capítulos, efectivamente, que es la civilización de los algoritmos, de hecho yo estuve tentado de titular el libro así, porque a mí me parece que uno de los elementos más interesantes y que más hay que estudiar o analizar de la nueva civilización es el papel de los algoritmos. Cómo los algoritmos están haciendo, desde noticias, desde incluso libros, novelas, ya las están haciendo, pero especialmente en elementos como la economía, los algoritmos están redefiniendo todas las posiciones económicas. Y hoy en día, por ejemplo, la bolsa se basa en muchísimos algoritmos. Los propios hedge funds lo que están haciendo es contratar a físicos de partículas que saben, e ingenieros que saben hacer algoritmos, para el que tiene el mejor algoritmo es el fondo que más beneficio va a tener. Entonces, realmente estamos en manos de esos algoritmos, no en manos de humanos que tienen en cuenta qué decisión va a producirse si cae, por ejemplo, un producto en la bolsa o no cae. En ese sentido, a mí me parece que es muy interesante, yo siempre lo digo, analizar qué piensan los que hacen los algoritmos. Y uno de los elementos que yo concibo en el libro es que los ingenieros informáticos, los matemáticos, son los nuevos intelectuales. Hay que ver lo que ellos piensan, porque lo que ellos piensan es como nosotros vamos a vivir. Los que están controlando el mundo son están los matemáticos. Controlándolo, efectivamente. Es que un ingeniero informático que es capaz de hacer un programa que te cambia la forma en la que tú produces el conocimiento, pues ese está cambiando la sociedad y está cambiando mucho más que una idea política. Otro caso es el Bitcoin, que es la moneda virtual. Tiene futuro porque tú comentas en el libro que como no lo controlan los bancos y los poderes políticos, tal vez vaya declinando. No sabemos, ojalá pudiera yo predecirlo, ¿no? Exactamente lo que va a suceder. Sí que hay una diferencia importante entre el Bitcoin y las monedas actuales. Las monedas actuales se basan en la fe, no tienen un patrón oro, no tienen nada detrás. Es toda una burbuja, o sea, tener dinero en el banco, tener 1 millón de euros en el banco es simplemente un número, un algoritmo que eso puede cambiar. La Unión Europea, por ejemplo, está devaluando el dinero para que la economía tenga mucha más energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí no hay, que eso puede ser un bluff que de repente explote, ¿no? Sí, porque no es nada. Que es un miedo que tenemos. Claro. Que tenemos. Tú entras en internet, en tu cuenta bancaria y dices, tengo X euros. Pero ¿quién me dice que mañana va a haber 0 euros? Claro. ¿Y dónde ha ido ese dinero? Y no es nada, efectivamente es un número, no hay nada real. Antes, cuando había el patrón oro, bueno, pues eso había una equivalencia en oro, que es materia. Y uno de los elementos más interesantes que yo creo de la civilización digital es que vivimos una civilización inmaterial, y eso tiene muchísimas repercusiones, desde el propio periodismo o el propio música. Es decir, ¿qué es un PDF? No es nada, un libro es un libro, es materia. ¿Qué es un PDF? Un PDF es inmaterial. Estos algoritmos también son inmateriales, en el sentido en que un día desaparecen, cambian, etcétera. No hay dónde seguirlo.
Sin embargo, en el caso de Bitcoin, que también es inmaterial, es un programa, es un algoritmo matemático que está muy definido y que es muy complicado obtener ese dinero y se sabe exactamente, está establecido qué supone eso. Por lo tanto, nunca va a haber ahí inflación, no es un producto inflacionario. ¿Qué sucede? Que no está controlado por los gobiernos. Claro, uno de los elementos más importantes de control político es el control económico. Y bueno, pues ahí ese será el futuro. Vamos a ver qué sucede. En esta nueva economía, Carlos, el Big Data o el Big Data, la acumulación y venta de datos e información sobre los ciudadanos, es un nuevo patrón oro, porque ahora mismo es que te bombardean las empresas para pedirte datos. Cuando haces cualquier contrato bancario te hacen firmar un papel en el que permites la difusión de datos. Es el nuevo patrón oro, el Big Data. Yo creo que es un nuevo elemento económico muy, muy importante. Y no tanto cuando uno firma un contrato de un banco, sino, por ejemplo, cuando uno se baja una aplicación en un móvil, siempre te dice que tienes que dar acceso. Es gratuita, ¿vale? La aplicación es gratuita, pero tú tienes que dar acceso a fotos, tienes que dar acceso a tus movimientos, dónde estás, tienes que dar acceso. Incluso hay aplicaciones que te dicen cuánto corres, cómo está tu corazón, todo eso, ¿vale? Tú lo das gratuitamente y ellos hacen negocio. O sea, la gran cantidad de datos, hoy en día informática, siempre ha habido datos, obviamente siempre ha habido datos, pero hoy en día lo que tiene la informática es que puede buscar patrones. Sí, estoy pensando en lo que estás comentando, en que estos datos van a una aseguradora, por ejemplo, y tú quieres hacerte un seguro de vida y te rebajan la cuota o te la suben dependiendo de los datos que... Sí, que incluso recibido, si está sano, porque uno de los problemas de lo que se están hablando los seguros ahora con el Big Data es el riesgo de longevidad. Es decir, para ellos que tú estés mucho tiempo vivo puede ser malo. Entonces, ellos todo eso lo tienen porque conocen cuánto corres al día, cuántas pulsaciones tienes, si duermes bien, etcétera, etcétera. Y dónde estás, cuál es tu patrón de vida. Pero es que además eso puede ir por ejemplo, a centrales de inteligencia, a determinados elementos, y lo tienen todo absolutamente controlado. Eso tiene una parte positiva, entre comillas, y es que es un nuevo negocio emergente, y hoy en día quien no tiene capacidad para interpretar esos datos se está perdiendo un nicho de negocio, como en la primera revolución industrial, quien no tenía el telar mecánico se perdía un nicho de negocio. Ahí hay un nicho importante y por eso es tan interesante, y uno de los valores por los que se va a considerar si un país es avanzado o tiene potencial es la cantidad de matemáticos que tenga ese país. Es decir, eso es un valor en estos momentos muy, muy, muy importante. En el libro también se aborda el problema que tiene Estados Unidos por la falta de matemáticos, de físicos, lo que se llama STEM, Science, Technology, Engineering and Math, es decir, matemáticos, ingenieros, tecnólogos y científicos, porque es un nuevo nicho económico. Pero por otro lado, también tiene un problema, y es que vivimos en una sociedad que ya un poco avanzó Orwell, en el que nos están controlando absolutamente todo. Seguimos buceando en el selfie de Galileo y tenemos las redes sociales. ¿Han sustituido, Carlos, a la prensa, a la radio y a la televisión como el cuarto poder? Bueno, las redes sociales es un tema complejo. Es un grandísimo poder. Sí. Yo provengo del periodismo, obviamente es importante, para mí es importante el periodismo clásico. Yo creo que el periodismo clásico ha hecho una función interesante en la evolución de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en que la gente cada vez esté más concienciada del cambio climático, de la naturaleza y de salvaguardar la naturaleza. Ahora bien, las redes sociales tienen otro tipo de lenguaje. Son gratuitas, tú eliges lo que quieres, a quien quieres escuchar y lo que quieres hacer. Entonces se va configurando una sociedad que cada vez está más polarizada, porque tú solamente, mientras que en un periódico habitual o en un medio de comunicación, aunque es verdad que tenían ideología, existían todos los enfoques, hoy en día en las redes sociales tú solamente quieres escuchar a quien te agrada. Y eso está condicionando, incluso en España, la política, los valores sociales, incluso filosóficos, etc. Yo creo que las redes sociales están ahí, no se van a acabar. Es importante también el acceso gratuito a la información de la red social, en el sentido en que tú crees que ya estás informado y a veces con eso no vale. Y creo que estamos cambiando el paradigma de lo que es la información. No estoy seguro si es el cuarto poder, si puede ser un contrapoder, porque yo creo que no es lo mismo lo que diga un periódico potente o un canal de televisión todavía que lo que digan las redes sociales, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y quien controle Instagram, Facebook, Twitter, es fundamental o va a ser
importante para mantener el poder o no? Porque, por ejemplo, yo anoche estaba escuchando los resultados del debate y, bueno, pues dependiendo, o sea, quien manejaba las redes sociales era un determinado partido político más que no. Sí, yo creo que las redes sociales, efectivamente, yo creo que las redes sociales tienen una cosa muy interesante para nosotros, y es que antes había una clara diferencia entre lo que era la fuente y lo que era el medio de comunicación de masa. La fuente es a quien tú preguntas. Hoy en día una fuente que tenga muchísimos seguidores en Twitter o en Facebook es al final un medio de comunicación de masas. Por ejemplo, Lady Gaga pues puede tener más seguidores que muchísimo más que el New York Times. Entonces, ¿quién es más medio de comunicación de masa? ¿Lady Gaga o el New York Times? Entonces, en ese sentido, hay fuentes que se han convertido verdaderamente en prescriptores de opinión, y algunas de esas fuentes son políticos y partidos políticos. En el selfie de Galileo mencionabas el caso de Barack Obama en Second Life, pero también Barack Obama fue posiblemente de los primeros políticos en utilizar las redes sociales para llegar a la presidencia, ¿no? Sí. Y en España tenemos el movimiento 15M. Sí, Podemos también es el último capítulo del libro, en el caso de Podemos, básicamente porque a mí me parece que la gran diferencia, en el caso de... Hay dos cosas interesantes para mí en el caso de Podemos. Por un lado, que ellos supieron ver el hueco que había en el 15M, es decir, había un hueco de gente que manejaba las tecnologías y que no estaba informada en función de lo que ellos querrían ser informados, y por otro lado, manejaban muy bien las redes sociales, y las manejaban ellos, no tenían community manager. Ellos son usuarios de las redes sociales, y ahí hay una diferencia, porque si Rajoy contrata un community manager, esa persona va a estar nerviosa, no sabe si lo que dice lo puede decir, si no lo puede decir, y no es el mismo mensaje. Hemos analizado, los mensajes no son igual. Cuando tú eres el que estás realmente interesado y el que utilizas las redes sociales, tienes muchísima más habilidad, eres mucho más fresco y tienes mucha más potencia. Cuando tienes un community manager no es así, y en ese sentido está claro. Luego, en el caso de Podemos hay dos tipos de partidos. Por un lado, el de Echenique, que es un físico cuántico y que por lo tanto es un tipo hacker, y que es todo libre, todo el mundo, todos los ciudadanos tienen derecho a participar, etcétera. Y el de Pablo Iglesias, que viene de Políticas de la Complutense, que es, desde mi punto de vista, la vieja política. Es decir, tiene que estar un partido, tiene que tener una jerarquía fuerte, porque si no, no hay liderazgo, tiene que tener un hiperliderazgo y tiene que tener un control exhaustivo de todo el partido. Y incluido las redes. Efectivamente, y entonces a mí me parece que ahí coexisten dos tipos de Podemos, ¿no? Y en ese sentido, la gente joven no acepta y no acata muy bien la jerarquía, porque Internet acaba con la jerarquía, y yo creo que ahí ese es uno de los peligros, yo creo, de los dos elementos. Las redes sociales, Carlos, también son un instrumento, están siendo un instrumento para lanzar bulos, calumnias, leyendas urbanas. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo nos protegemos de esta epidemia? Pues mira, con información, yo eso lo tengo muy claro, es decir, hoy en día la gente tiene que ser muchísimo más culta, lo decía antes, que hace unos años. Hace unos años, para saber qué era una vacuna, solo tenías que saber el alfabeto, el orden alfabético, y tú ibas y buscabas. Si sabías que iba con V, ya lo tenías todo claro. Hoy en día hay que saber mucho, porque hay mucha gente que te intenta engañar en las redes sociales y también en Internet. En Google, por ejemplo, que también hay gente que lo considera un medio de comunicación, el algoritmo de Google, en el cual te jerarquiza la información, no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con cuántas veces está enlazado, etcétera, etcétera. Eso quiere decir, por ejemplo, con el titular, y depende también lo que busques. No es lo mismo, debo vacunar a mi hijo, que vacuna simplemente, o vacunas son peligrosas. Depende de lo que tú busques, el algoritmo te da distintos... Y claro, eso hay que saberlo, y hay que saberlo manejar. Por lo tanto, los bulos obviamente van a aparecer más, porque hay una plataforma gigante en donde eso ocurre. Pero también es verdad, en ese sentido, que cada vez hará falta gente que en la que tú le tengas credibilidad y que te pueda decir, señores, esto no es creíble. La nueva droga en estos tiempos que vivimos es estar conectado al móvil, conectado a las redes. ¿Dónde empieza la adicción y dónde termina la adicción? ¿Dónde empieza lo sano y dónde empieza lo preocupante?
Yo creo que hay ya gente que está desintoxicándose de la adicción al móvil, al internet, al estar siempre enganchado. Yo creo que la adicción, el punto empieza como en cualquier droga cuando tú no controlas tu vida, es decir, cuando tú estás todo el día en tu casa conectado y no eres capaz de hacer vida social, ahí hay un problema. Por otro lado, también yo creo que es importante que la gente tenga unas amistades que sean un poco más fuertes que simplemente los amigos conocidos, entre comillas, del algoritmo que te produce Facebook. Es decir, ahí se está perdiendo elementos que son importantes porque el ser humano es un ser social de carne y hueso, no social, todavía no somos un avatar, ¿no? O los avatares. Entonces, ahí yo creo que para mí el punto importante es tener en cuenta que nosotros tenemos que controlar a la tecnología y saber que podemos desconectarnos y no sucede nada. Si nosotros tenemos ansiedad cuando nos desconectamos, tenemos un problema. Vamos a cambiar de tema. Los periodistas conocemos a un viejo, digamos, a un viejo conocido que es Marshall McLuhan. Marshall McLuhan dijo hace tiempo ya que el medio es el mensaje. Ahora, Julian Assange, al que mencionabas antes, el fundador de Wikileaks, asegura que el mensaje es Google. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o es una boutade? No, bueno, vamos a ver, yo creo que es una pequeña boutade en el sentido de que es una frase muy rotunda y entonces te permite reflexionar y profundizar. Pero sí que es cierto que muchísima gente, cuando quiere saber algo de lo que sea, lo primero que hace es buscarlo en Google, incluido mis alumnos. Yo recuerdo dar periodismo local y en lugar de ir y patearse allí en la zona, pues ellos buscan en Google a ver qué hay del pueblo, en donde, o sea, del municipio en donde está ubicada la Carlos III. Entonces, verdaderamente, si todo lo controla Google, en el sentido de que tú haces todas las búsquedas en Google, pues la versión de la realidad que tú tienes es la que te va a dar Google y sus algoritmos. Por eso yo insisto en que es muy importante qué piensa la gente que hace los algoritmos, qué piensan los matemáticos. Y yo sostengo pues, que un teorema matemático puede ser muchísimo más revolucionario que una idea, porque un teorema te lleva a algoritmos, te lleva a un desarrollo matemático, un desarrollo tecnológico, y eso te va a cambiar la forma de vida. Nadie pensó que un simple buscador fuera a condicionar tanto el conocimiento. Y hay que tener una cosa clara, cuando cambian los instrumentos por los que accedemos al conocimiento, cambia el conocimiento. Eso lo tenemos también en Galileo muy claro, cuando él tuvo la capacidad de tener un telescopio que observaba mejor, se dio cuenta de que las lunas de Júpiter giraban en torno a Júpiter y dijo, pues no todo gira en torno a la Tierra, entonces puede que la Tierra no sea el centro, y entonces dice, a lo mejor Copérnico tiene razón y el Sol es el que está en el centro y hay otras cosas que giran. Y lo que condicionó, lo que cambió fue el instrumento por el cual accedió a ese conocimiento, y eso transformó la sociedad absolutamente. Absolutamente. Estamos llegando al final, Carlos. He dejado para el final el tema de las ciberguerras, que es muy inquietante y muy interesante, ¿no? Las ciberguerras, conflictos en los que el campo de batalla no es físico y en el que los hackers informáticos va a ser el soldado perfecto, el soldado universal, el arma perfecta, los hackers. ¿Qué es lo que nos cuentas en el libro? Bueno, yo, en primer lugar, a mí me impresionó mucho. El libro es una especie de crónica, porque yo estuve un año de profesor en la Universidad de Harvard, y entonces es una especie de crónica, y por eso un poco, claro, yo estuve en Historia de la Ciencia, y se hablaba mucho de Galileo, pero luego también estuve en el Berkman Center for Internet and Society, donde se hablaba mucho de hackers y de cómo esto va a cambiar todo. Y ese capítulo en concreto lo empiezo con uno que a mí me sorprendió. Es un tío que es matemático, físico, e ingeniero electrónico por el MIT, es un tío muy brillante, y entonces es el que tiene Estados Unidos un poco, el que está liderando, como se lideró, que también aparece ahí en la Segunda Guerra Mundial por parte de Turing, todo lo que significó el desencriptado de información. Él está liderando eso de unir absolutamente todo. La ciberguerra tiene un problema, bueno, tiene un peligro que no tenían los anteriores. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que fue especialmente una guerra química, y en la Segunda Guerra Mundial, que fue finalizó con el poder nuclear,
tanto el acceso al plutonio, como el acceso a lo químico, a los productos químicos, como el acceso a la guerra biológica, eso está muy limitado. Es decir, yo no puedo tener acceso a todos los productos químicos porque está absolutamente limitado y por supuesto no puedo tener acceso a plutonio, etc. Sin embargo, en la guerra, en la ciberguerra, cualquiera, o sea, ahí un virus, realmente lo que es un virus es un algoritmo, es un producto mental. Entonces cualquiera puede hacer un programa que se infiltre, por ejemplo, a partir de las redes o a partir de un pendrive, etcétera, en una central nuclear. Y como las centrales nucleares están condicionadas por ordenadores, pues que haga explotar la central nuclear o una... No solo eso, un hacker puede bloquear sistemas de comunicaciones, claro, o bancos, red eléctrica, sí. La y que todo es mental, mundial. claro, porque lo interesante de la informática es que todo es como las matemáticas, es un producto mental. O sea, a mí me parece alucinante algo tan, desde el punto de vista irreal como pueden ser las matemáticas. Hay un capítulo entero de las matemáticas, a mí me fascina, por ejemplo, los números complejos, que es absolutamente una idea extrañísima de los matemáticos, que en principio no tiene una vinculación real y como es súper importante para la cuántica, para la electrónica, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de novedoso el panorama actual. Cualquiera, una persona absolutamente anónima que sepa muchísimo de matemática, muchísimo de cuántica, muchísimo de programación informática, puede hacer un virus que destroce todo. Eso no existía hasta ahora. Y eso es un problema. Y por eso todos los gobiernos están muy interesados en dos cosas. Una, en localizar el talento matemático y el talento informático. ¿Dónde está? ¿Y qué puede hacer? ¿Y dónde está eso? Segundo, en tener a los mejores. Y de hecho, eso supongo que ahora mismo las grandes potencias, la mayoría de los países, tienen que tener un pequeño ejército de hackers para protegerse, ¿no? Pero es que el problema es que claro, si no tienes a los mejores, es que claro, es lo que está pasando ahora con Apple y el FBI, ¿no? En Estados Unidos. Es decir, el FBI no puede acceder al teléfono de Apple porque Apple paga más y tiene a los mejores. Entonces ahí tú tienes que ver que eso es el nuevo modelo. El nuevo modelo es ¿quién tiene un potencial enorme para conocer y controlar esa tecnología? Y luego a mí me parece que hay una clave, y es que no es lo mismo ser usuario de esa tecnología, que en España podemos ser muy usuarios de las redes sociales, etcétera, o consumidor, que ser productor de esa tecnología. Y ojo, porque en estos momentos quien no esté produciendo esa tecnología, y Europa no tiene empresas tecnológicas prácticamente punteras, de las más importantes prácticamente no hay europeas, quien no produzca esa tecnología va a quedar absolutamente eliminado de la economía global. Y yo siempre lo digo, hay solo 3 maneras de tener riqueza económica. Una manera es conquistar países, ya está todo conquistado, el planeta está conquistado, no hay nada más que conquistar. Otra es tener recursos naturales y otra es tener talento tecnológico. Solo esas 3. Si no tienes talento tecnológico, tu futuro va a ser complejo, complicado. Y en ese sentido yo apuesto porque tiene que haber una mayor implicación de toda la sociedad en la producción de ese talento, que no solamente tiene que ser matemático, pero en la producción del talento. Y me parece que es muy, muy, muy relevante. Todo esto y mucho más está en el Selfie de Galileo, un torrente de brillantes ideas que nos ha traído Carlos Elías. Carlos, gracias por estar hoy en Tendencias 21 Televisión, y a vosotros, hasta la próxima. Es un placer.